Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas sean todos ustedes a este tutorial de administración. Hoy con el tema la historia de la administración. Muchas personas no le dan mucha relevancia a la historia, obviando la gran riqueza que encontramos a través de ella. La historia nos nutre de cómo el ser humano va evolucionando y todos sus aportes realizados por ellos sirven en la actualidad como marco referencial para desarrollar un área determinada, específicamente con la administración. Y es que el ser humano siempre ha tenido el interés de gestionar los pocos o muchos recursos, sin importar la teoría que se tome en cuenta como creencia del surgimiento del hombre, ya sea la evolución o la creación. Hay un punto medio donde se denota que el ser humano siempre ha querido gestionar lo que tiene. Tenemos el conocimiento del trueque. A través de ellos, lo que a mí me sobraba, lo intercambiaba con otras personas que tenían carencia de ese producto y me nutría de lo que me hacía falta o de las cosas que me hacían falta. Es una forma de gestión, y es que todo el tiempo se ha practicado la administración. Siempre el ser humano ha buscado la manera, ha querido tenerla, de gestionar lo que tiene. Si nos ponemos a pensar, las pirámides, ¿cómo se construyeron? Durante 20 años se trabajó para construir las pirámides, la de Egipto específicamente. Esa pirámide de Egipto, para que tuviese ese logro, esa majestuosidad de monumento histórico que todavía prevalece en el tiempo, tuvieron que administrarse, tuvieron que distribuir los obreros, las áreas primero a trabajar, porque de qué otra manera hubiese funcionado. De igual manera, la muralla china también tuvieron que organizarse. Los primeros vestigios formales de la administración se pudieron ver en la Venecia del siglo XV, donde se participaron varias actividades comunes: artesanía, sistema de almacenamientos, inventario. Se pudieron gestionar, administrar los recursos humanos con la distribución del tiempo, un sistema de gestión de contabilidad. En síntesis, siempre el ser humano ha buscado la manera de que los pocos o muchos recursos que poseen se gestione, se administre, se maneje. Y es por eso que estamos estudiando este tema aquí en la clase de administración. Esta información básica podrás encontrar detalles de la página 24 y 26 del libro que estamos tomando como marco de referencia, que es el de Robbins. Dos sucesos históricos claves se dieron en el pasado, que han incidido grandemente a lo que es la administración en esta época. El primero fue la publicación que realizó Adam Smith en el 1776 sobre las riquezas de las naciones. Él postulaba la división del trabajo o especialización laboral, tareas específicas para personas con habilidades específicas. La experticia
Él planteaba que un individuo iba a ser más productivo si se dedicaba a tareas exclusivamente para eso, en áreas, la división por parte. Vamos a suponer, en el caso de la industria del tejido, una persona se encargaba de un área específica, vamos a suponer, la de acomodación de la tela, de colocar la tela en la maquinaria, otro de darle mantenimiento, de hilar, en fin, áreas específicas para personas específicas. Gran parte de ese principio se ha sostenido a través del tiempo. Otro punto interesante a destacar fue a finales del siglo XVIII, la Revolución Industrial, cuando se inicia la sustitución de las fábricas artesanales caseras por las industriales. Las demandas se incrementaron. Entonces, había que ser más productivo y dejar lo casero para lo industrial. Entonces, surge la necesidad de que esas industrias de procedimientos, normas, alguien tenía que tomar el control de sus procesos. Y ese alguien son los administradores, personas encargadas de regir dicho proceso. Entonces, a partir de ahí, surgieron un mar de teorías o postulados en aras de optimizar esos procesos. Ya a principio del siglo XX es que se comienzan a darle un matiz más profundo a todas estas teorías. En la página 24 podrás encontrar información en el libro de Robbins, claro está, sobre la historia de la administración en estos dos puntos claves. Hay varios enfoques de la administración. Los enfoques clásicos, que constan de la administración científica y la administración general. El enfoque cuantitativo, que también incluye la administración de la calidad total, que desglosaremos más adelante. Los enfoques conductual y los enfoques contemporáneos. De eso veremos a partir de ahora en este tutorial, desglosando uno por uno. El enfoque clásico plantea la racionalidad como el hacer que las organizaciones y los trabajadores fuesen lo más eficientes posible. Se cree en este postulado de que el trabajador puede ser eficiente según la razón, el interés que se le impregne y buscar las maneras posibles para lo mismo. Taylor fue el que más énfasis hizo en este aspecto, en especial a los gerentes de primera línea y sobre todo con el método científico. En el 1911 surge ya la administración científica como tal, donde se pretendía desarrollar una ciencia para que cada elemento del trabajo de cada individuo pudiera reemplazar el método anterior por un método de regla, ese método antiguo de acciones, tú haces esto, o sea, es el método de la regla del dedo pulgar, el que existía antes, sino que a través de la ciencia determinar las habilidades pertinentes o la idoneidad de la habilidad de ese individuo según el cargo. Ya eso, método de yo señalarte a ti, te toca a ti, tú eres el que va aquí. Esa era la idea de este postulado. Seleccionar científicamente a ese individuo, capacitarlo y enseñarlo para que sea un especialista en el área, es perfeccionar su trabajo. Otro aspecto
de esta teoría es que coopere con los demás empleados, siempre entusiasta, para asegurar que todo el trabajo se haga de acuerdo con los principios de la ciencia que se ha desarrollado, una integración. También se presentaba en este postulado la división del trabajo, las responsabilidades casi de forma equitativa entre la administración y los trabajadores. La responsabilidad del administrador es determinar, colocar al trabajador donde esté más capacitado. Si vemos muchas empresas en la actualidad y nos ponemos a analizar esta historia, estos postulados, nos daremos cuenta cuánta falta de teoría se da, que no aplican estos principios. Personas que están subutilizadas, que están en un área y están subutilizadas porque están haciendo un área operativa, cuando el individuo tiene una capacidad de manejo, de creatividad, y está en un área muy mecánica. O sea, el caso contrario, vemos personas que no están en capacidad de desempeñar un área específica. Ahí entra en función la administración científica. Tenemos el caso de la familia Gilbert, de Frank y Lillian, también otros de los que se destacaron en esa área. Ellos tuvieron 12 muchachos, 12 hijos, y ellos aplicaron la administración científica para organizar su familia. De hecho, salió una obra llamada Por docenas más barato. Entonces, ¿que la administración es aplicable para todo? Sí, es aplicable para todas las áreas. La familia Gilbert lo aplicaron para su familia, y en esa época 12 hijos, y ese postulado se ha extrapolado a diferentes áreas de administración. En la página 26-28 del libro de Robbins encontrará más detalles al respecto. ¿Utilizan los gerentes actuales la administración científica? Te diría que sí. Se aplican, hay empresas que lo aplican. Lo utilizan para analizar las tareas básicas, fundamentales que tienen que realizar, utilizando un estudio de tiempo y de movimientos para eliminar aquellos puntos redundantes, inútiles en las operaciones. También para elegir a los empleados que vayan más acorde al puesto, o sea, al perfil del profesional. La administración científica es idónea para esto. También nos permiten diseñar un sistema de incentivos basado en los resultados, lo que conocemos en la actualidad como la evaluación del desempeño. Eso es ciencia. Son los principios científicos que nos permiten explorar en esta área. Vamos ahora a ver la teoría general de la administración, con Fayol a la cabeza, Henry Fayol. Él planteaba que la administración es una actividad común para todos los negocios, para todo el mundo, porque planteaba también que para los hogares era pertinente. Él desarrolló un postulado de 14 principios que permean en la actualidad en las empresas, en las esferas de la administración. Porque esta teoría ve la organización como un todo, centralizado en lo que hacen los gerentes. Lo que viene siendo una buena práctica para la administración. Determinar eso, escudriñarlo, desarrollarlo. El primer postulado de Fayol es la división del trabajo. La especialización aumenta el rendimiento a hacer más eficiente a los empleados. Es que si el individuo
se concentra en un área determinada, veremos cómo se desarrolla. Y tenemos el mejor ejemplo en el béisbol. Anteriormente, un pitcher, él pichaba, pero también podía jugar otra posición. También estaba en primera base. Jugaba una posición determinada. Ahora el que es pitcher es pitcher. Incluso hay una liga, la liga de béisbol, donde el pitcher solamente hace eso, lanzar pelota. No batea siquiera. Para especializar el área. Es su función. Se dice que de ahí se surgió de estos principios, se aplicaron en el área de béisbol. División del trabajo. Es lógico que cuando tú te dediques a un área, tú serás un experto de esa área. Y por ende será más eficiente. El otro postulado es la autoridad. Que los gerentes den órdenes, reglas claras a seguir, lineamiento. Es que si no hay una línea a seguir en una empresa, pues se va a pique, porque no hay una línea conductora. Es como en un programa de televisión que no exista un guión. O en que una obra de teatro no se especifique los roles, quién va a entrar, cómo van a ser las entradas. Tiene que haber alguien que dé la línea a seguir. Disciplina. Los empleados tienen que tener un código de disciplina, reglas que van a normalizar el buen funcionamiento de la organización, los horarios, la distribución de tareas, disciplina, la forma de vestir, los horarios de descanso, disciplina. Cuando hay una línea vertical, que no hay unidades de mandos intermedias, es más complicado para el seguimiento, para la misma obediencia, porque ubicar a ese gerente que está en las alturas, como dicen, se hace difícil. Por eso es necesario una unidad de mando intermedia, donde se le pueda él dar seguimiento a sus empleados y dar órdenes específicas. Toda área administrativa tiene que tener una unidad de dirección. Que monitoree, supervise, canalice, agilice ese único plan, esa única guía a seguir que permea todos los extractos de la organización. Una unidad de dirección que le dé cumplimiento a ese plan de acción. O sea, ese plan de acción que nos va a guiar, llevar a un sendero específico. El otro postulado es la subordinación. Hay que estar bien centrado en lo que le corresponde a cada quien. Tener en cuenta que los intereses de la organización están por encima de los intereses individuales. Por eso la subordinación.
no son mis intereses, son de la empresa. Y necesariamente tus intereses van a coincidir con los de las empresas. Entonces, ahí tú tienes que subordinarte y irte en el sendero de la organización, independientemente de que tú estés de acuerdo o que no estés de acuerdo. ¿Cuántas decisiones de la organización donde yo trabajo, yo no estoy de acuerdo, pero tengo que ejecutarla? Porque no son mis líneas las que tengo que seguir, y la línea de la administración. Me voy a poner guapo, me voy a incomodar, lo voy a cuestionar para generar cargas emocionales negativas en mi ser. No, es que el empleado no está para eso, tiene que obedecer, tiene que estar subordinado a esas líneas generales para que pueda ir con los objetivos. Quizá lo que tú estás viendo como empleado no es lo que ve la alta gerencia. Por lo tanto, debe estar subordinado a esa línea de trabajo, aunque tú no estés de acuerdo. Todo empleado tiene que recibir una paga justa. Por lo que tú haces, por esfuerzo, se deben pagarte. Hay que pagarte. Y pagarte que pueda suplir tus necesidades. Que el salario de vengado no lo absorba la inflación que pueda dar por tu trabajo, que se te pague justamente. Y los gerentes tienen que estar conscientes de eso, porque estos aspectos de una forma u otra pueden incidir o positivamente o negativamente al empleado. La centralización. No hablamos de centralización de tomar todos los trabajos para un grupito, no, sino en ese nivel en que los empleados se van involucrando en la toma de decisiones. También tenemos el escalafón, esa línea de autoridad que va desde la alta gerencia a los niveles más pequeños, más inferiores de la empresa. Y el orden. Todo empleado tiene que mantener su área de trabajo en orden, todo en su justo lugar. Lo que necesitas para tu día a día, tienes que tenerlo en orden. La equidad. Desde esa época, Fayol planteaba que los gerentes deben ser amables y justos con sus subordinados, no ser explotadores, no ser una élite, sino que se involucre con ellos, amables con ellos, que sean humanos con los empleados. Eso de un alto nivel de rotación en los puestos no es saludable para ninguna empresa. Fayol lo planteaba hace muchísimos años. La estabilidad en los puestos del personal. Es que esa estabilidad te da garantía de que ese individuo se vaya desarrollando, se vaya enamorando del puesto. Y esto no quiere decir que si hay oportunidades de vacante, tú lo dejes clavizado ahí y busque a un tercero para ese nuevo puesto. No nos referimos a eso, sino que cuando exista esa posibilidad de reemplazo, entonces tú tienes a un individuo que te va a servir de entrenador de ese, y que esa misma persona pueda concursar para otro puesto mucho más relevante en la empresa, dada a su estabilidad en los puestos, a su fidelidad a la organización. La iniciativa. Los empleados tienen que tomar iniciativas y se deben determinar en algunas áreas cuáles son
esos puestos que permiten que puedan desarrollar creatividad y que los empleados tengan esa facultad de desarrollarlo, porque muchas veces los empleados quisieran ser creativos, pero las políticas internas no le permiten desarrollar. Y entonces son simplemente pequeños autómatas realizando funciones específicas. En las empresas tienen que promoverse el espíritu grupal, el espíritu de grupo. Ese trabajo en equipo, parte de un engranaje, de una cadena, que cada eslabón de esa cadena es fundamental. Si un eslabón de esa cadena se rompe, pues entonces la cadena pierde consistencia, la armonía, a la unidad en la organización. Estos fueron los 14 principios de la administración de Feyerabend. Muy interesante. Max Weber planteaba un esquema distinto al de Feyerabend, conocido como la burocracia de Weber. Esta teoría de estructura, autoridad y relaciones basadas en un tipo ideal de organización, donde la división del trabajo estaba sustentada por una jerarquía bien definida, con normas y reglamentos detallados y de relaciones impersonales. Esta jerarquía de Weber planteaba todo centrado en esa burocracia, con unas reglas, aplicación de uniforme, sin importar las personalidades del individuo, sistema de reglas escritas, procedimiento, operación estándar, una selección formal según la habilidad técnica, una jerarquía de autoridad, las posiciones bien definidas, con una cadena de mando bien delineada, los trabajos en tareas sencillas, de rutina, de profundidad bien definida. En sí, este postulado de Weber no es malo en sí mismo. Ha recibido mucha crítica. Lo que sí es que cuando se pierde esa relación, ahí donde está la crítica, es que hubo el conflicto con este postulado. Pero las normas tienen que existir. Tenemos ahora el enfoque cuantitativo. El enfoque cuantitativo nos plantea lo siguiente: son uso de técnicas cuantitativas para mejorar la toma de decisiones. Esas cifras nos dan a nosotros tendencias, nos dan a nosotros una línea a seguir. También se conoce el método cuantitativo como la ciencia de la administración. Esta evolucionó de soluciones matemáticas y estadísticas que se desarrollaron para problemas específicos militares durante la Segunda Guerra Mundial. Y de estos métodos han surgido todo un conjunto de acciones prácticas, medibles, pertinentes para la administración, específicamente a través de los simuladores. Los procesos simulados, incluso para la administración. En la actualidad vemos como hay simuladores de empresas completas donde se realizan todos los procedimientos administrativos. Entonces,
han servido para la práctica de la administración. La programación lineal, uno de los métodos cuantitativos, de los más específicos, de los más utilizados, siempre buscando las mejoras para la toma de decisiones en la asignación de recursos. Cuando yo di esta asignatura de método cuantitativo para los negocios, cuando hice la maestría de administración, en el área de administración, muchas personas se confundían porque es tantas fórmulas estadísticas, matemáticas, pero esas fórmulas son lo que van a permitir la proyección y la asignación de esos recursos de una forma óptima. De igual manera, la planeación del trabajo resulta ser más eficiente cuando se realiza a través de un estudio de ruta crítica. Números que hablan y hablan mucho. Números que proyectan y proyectan mucho también. Es que lo que se busca es el nivel óptimo en todas las áreas en que se aplique un método cuantitativo. Por ejemplo, inventario. O sea, ¿qué es lo más o lo menos que yo debo tener inventario para no tener mercancía de más en la organización? Otro aspecto de los métodos cuantitativos es la administración de la calidad total, ACT. Es una filosofía administrativa que se centra en la mejora continua en los procesos y servicios. Se basa básicamente en intensificar la atención al cliente, en que el cliente son los que se nutren de los productos y servicios de la empresa. Los clientes internos que interactúan con nuestras empresas y de otras empresas que interactúan con nosotros. Es mejorar continuamente esos procesos, áreas de servicio en la empresa. Es una mejora continua. En este postulado de la administración de la calidad total, el término estoy satisfecho no existe. Es siempre buscar algo que mejorar. El postulado es que la calidad se puede mejorar. La perfección no existe, pero la calidad es sujeta a mejorarse siempre. Y tienes razón esto. Es porque las necesidades, los deseos y demandas varían. Y si eso varía, entonces hay que mejorarse. Vamos a suponer, ustedes dirán, pero Coca-Cola, por citar una marca, siempre ha sido Coca-Cola todo el tiempo y su producto no ha variado. Ha mejorado el servicio, ha mejorado la forma de distribución, ha mejorado los diferentes empaques, el embalaje, los mensajes publicitarios, siempre ha mejorado. Es que la calidad es continua, siempre hay algo que mejorar. La administración de la calidad se enfoca en los procesos. Los procesos pueden mejorarse. Los procesos pueden tener calidad continua. Una mejora sistemática, sistémica, para hacerlo más efectivos. También en todo lo que hace la organización. Estamos hablando desde los mensajes, desde el que limpia,
desde el ambiente, de la forma de responder la queja, desde la forma de responderlo ante las necesidades de los clientes, del cliente interno. Todo es mejorable en una organización. Y tengan en cuenta que esto afecta directamente al producto final, al servicio final. La página 32 del libro de Robbins, más detalle. 100% la calidad. Otro punto, mediciones precisas. La administración de la calidad utiliza técnicas estadísticas para medir cada variable. Comparar con los estándares que identifican problemas, buscar las raíces del problema y eliminar eso que la ocasiona. Mediciones precisas. Fortalecer a los empleados. La administración de la calidad involucra al empleado en el mejoramiento del proceso continuo, entrenamiento en los equipos que se utilizan en aras de fortalecer la resolución de los problemas. Ese con los empleados. La administración de la calidad total trabaja con los empleados. Se le conoce también ATC. ¿Cómo usan los gerentes actuales el enfoque cuantitativo? Contribuyen directamente al manejo de la toma de decisiones en el área de control y planeación. Las prioridades, presupuesto, todo esto, la planeación de la calidad, control de calidad, es con métodos y técnicas cuantitativas que se determinan. Es que son fundamentales. Es que en esta época no podemos vivir al azar. Y los gerentes lo saben. Si no hay cifras, si los números no dan, pues no se invierte. Si es mala la inversión que se va a hacer, que los beneficios en un tiempo prudente de retorno de los ingresos, pues entonces no vale la pena. Y eso los gerentes tienen que tenerlo en cuenta. Esto no es un asunto de pasión, esto es un asunto de números. Tenemos el caso de la teoría de las colas, del manejo de las filas, del rendimiento, de la forma de rotarla. Y esto se estudió a través de un método cuantitativo, de la forma de rotar las filas en los bancos, diferentes áreas. Y surgió una empresa que tuvo la iniciativa de hacer este estudio y ya se ha emulado en diferentes organizaciones. Y los métodos cuantitativos funcionan. Y los gerentes actuales lo toman muy en cuenta. El otro enfoque es el conductual, que se considera al comportamiento organizacional, a esa área de estudio que investiga las acciones de la gente en el trabajo, su comportamiento. ¿Cómo rinden? ¿Por qué rinden? ¿Qué lo motiva? ¿Qué lo hace ser más eficiente? ¿Qué lo lleva a hacer algo? ¿Por qué se desmotiva? Entonces, todo este tipo de inquietudes surgieron del comportamiento organizacional. El trabajo en equipo, la confianza, el nivel de tolerancia.
Algunos tratadistas de este postulado fue Chester Barnard en la década del 30. Él decía que el gerente, que pensaban que las organizaciones eran sistemas sociales que necesitaban cooperación, creía que el trabajo de los gerentes era ser ese comunicador, estimulador, para que se logren niveles altos de rendimiento. Este señor, Chester Barnard, fue el primero que postuló que las organizaciones son sistemas abiertos, que más adelante hablaremos de lo que es un sistema, que no era cerrado, que había que interactuar. Robert Owen, al final del siglo XVIII, postuló se expresó sobre la existencia de un centro de trabajo ideal, que había que invertir en la gente. Y todo estos postulados del enfoque conductual tienen sentido si nos vamos a lo que es una empresa al principio del concepto. Una empresa no son 4 paredes, es con personas que se hace la empresa. Entonces, si los protagonistas de la empresa, que son los empleados, no están a un nivel óptimo, no podrán rendir de esa manera. Hugo Mustenberg, a principios del siglo XX, es considerado el pionero en el campo de la psicología organizacional o industrial, de estudio científico de la gente en el trabajo. Propuso las pruebas psicológicas para la selección de los empleados según los puestos. Está el test que más se usa en la actualidad, el 16FP, todavía se utiliza para las personalidades, determinar el perfil del empleado. Mary Parker Follett, a principios del siglo XX, también planteó que las empresas podían verse desde un punto de vista organizacional, individual, porque es con personas, con sus diferencias individuales, y grupal. Es que ella planteaba que era con la gente que había que trabajar, más que con métodos científicos. Postulaba que las empresas tenían que basarse en una ética grupal. El grupo influye en el individuo influye en el desarrollo del grupo. Los estudios de Hawthorne, que son una serie de estudios realizados durante la década del 1920 y 1930, proporcionan nuevas ideas sobre el comportamiento individual y grupal. Muchos investigadores entendían que esas normas sociales eran factores clave en el comportamiento laboral individual, que el grupo incidía en el individuo. Plantean que esa relevancia que se tiene de la administración con el rol de las personas en las empresas surgieron de este estudio. Es que las personas es la clave de la empresa. Es que con ellas que tenemos que trabajar, con sus diferencias individuales, con sus deseos, sus necesidades, sus anhelos, sus proyecciones, su situación de vida. Es con la gente. Entonces, este estudio concluyó que el comportamiento y las actitudes de la gente están directamente en relación con los factores grupales y van a afectar de una forma muy
preponderante en el comportamiento individual, en la productividad, en el rendimiento. Y que no solamente es el dinero, hay otros factores que son necesarios para el desempeño óptimo de un empleado. A raíz de todo esto, hay un concepto que se llama el efecto Hawthorne, que plantea que es la posibilidad de que los trabajadores que han recibido mejores atenciones rindan mejores resultados. Aquellas personas que se le traten más como gente, con esa palmadita en la espalda, rinden más. Es lo que se llama el efecto Hawthorne. En la página 34 podrás buscar más información sobre los estudios de Hawthorne en el libro de Robbins. Los gerentes actuales utilizan el enfoque conductual. Te digo que sí, sí lo utilizan. Ahora, la pregunta, ¿dónde lo utilizan? Es que permea hasta la forma en que los gerentes diseñan los trabajos, hasta la forma en que esos equipos de empleados se van desempeñando en la comunicación. Anteriormente no existía casi comunicación. En el clima laboral inciden los enfoques conductuales, en crear un ambiente laboral estable, de tranquilidad, para que el estrés laboral se disminuya. Los gerentes actuales utilizan este enfoque conductual para eso específicamente. Esos resultados de Hawthorne han sido la base motivacional y de liderazgo en los comportamientos grupales, y han sido base para el desarrollo de otras teorías conductuales en el área laboral. También en la página 34 encuentras informaciones sobre este punto. Entonces, tenemos el enfoque contemporáneo basado en uno de los postulados de la teoría del sistema. ¿Qué son las teorías del sistema? Esto no es una teoría que es propia de la administración, una teoría prestada, tomada de las ciencias físicas. Pero en la época del 60 se explora en las organizaciones el concepto de sistema. ¿Y qué es un sistema? Un sistema es un conjunto de partes, de elementos que van a interrelacionar entre sí, de forma en que se produce un concepto unificado. Vemos un sistema computarizado, que un conjunto de partes va interlazadas con la intención de obtener un fin específico. Por eso hay sistemas que son cerrados y sistemas abiertos. Los sistemas cerrados no hay interacción con el entorno. Son sistemas que no son modificables. Si lo llevamos a un concepto de informática, los sistemas cerrados son estos sistemas en que trabajan el procedimiento interno del computador, entre el hardware y el software. Ninguno de los usuarios, ni tú ni yo, podemos interactuar con ellos. Es un sistema cerrado. Ahora, los sistemas abiertos son aquellos sistemas en que existe esa interacción con el entorno. Entonces, ¿qué es lo que plantean este enfoque contemporáneo de la teoría del sistema? La organización como un sistema abierto. A nivel de sistema se trabajan 3 puntos fundamentales: entrada, proceso y salida, que es el mismo esquema que se plantea en un sistema computarizado. Entrada de la información, procesamiento de la información, los cálculos, y la salida, que es los resultados que tú andas buscando de ese sistema computarizado.
Entonces, aquí el entorno, como un todo, la entrada de las materias primas, de los recursos humanos, del capital, la tecnología, de la información que se necesita para obtener resultados óptimos. Todo eso se procesa, esa información, en lo que le llaman un proceso de transformación en la actividad laboral del día a día, en la actividad gerencial, en cómo se aplica la tecnología y los métodos operacionales para que esa salida sea óptima en los productos y servicios, en los resultados financieros, en la información que se obtiene del entorno, cómo ese entorno influye y los resultados humanos. Y luego esa información se retroalimenta y vuelve en un proceso de entrada. Tiene sentido este enfoque de la teoría del sistema. La organización como un sistema abierto, interactivo con todos los agentes del entorno, desde dentro hacia afuera. Otro enfoque contemporáneo es el enfoque sistémico y cómo los gerentes lo van manejando. Este enfoque sistémico plantea lo siguiente. Los investigadores consideran que la organización está formada por factores interdependientes que incluyen a los individuos, a los grupos, a las actitudes, postura, a los motivos y a esa estructura formal, provocando interacciones, logros de objetivos y ese estatus que da de tu saber que tiene un rol específico y la autoridad no puede dejarse atrás. Los gerentes sabemos que coordinan actividades laborales. Entonces, esas actividades laborales en este enfoque deben asegurar que todas esas partes funcionen juntas, no aisladas, para que se logren los objetivos de la empresa. Vamos a suponer un ejemplo. Si producción desarrolla un producto que no fue investigado por el departamento de marketing, que no se sabe las demandas y necesidades del mercado, si marketing no mandó la información adecuada o no le envió, ese producto tarde o temprano va a claudicar, no va a permear en el entorno porque no se hizo lo que tenía que hacerse, no se investigó previamente. Otro punto importante de este sistema es que las decisiones y acciones de un área de organización afectarán a otras. Lo que estoy planteando, tienen que estar interactuadas, interrelacionadas, parte de un engranaje, y si una pieza se cae, pues lamentablemente la otra también va a caer. Es que las organizaciones no son aisladas, no pueden estar aisladas de la realidad en que vivimos, de la economía, y tampoco pueden estar aisladas de sus empleados, y como un todo. Los gerentes tienen que estar conscientes de esto. Es que es con el entorno que se nutren. Con el entorno se consiguen los recursos humanos. El entorno es que mueve para el consumo. Es con el entorno que se maneja la parte de los productos, lo que asumen los productos, lo que quieren el producto. Del entorno depende todo. Otro enfoque contemporáneo son los enfoques de contingencias. Estos enfoques, también llamados de situaciones o situacionales, plantean que las empresas no son iguales.
aunque vamos a suponer empresa agropecuaria de la misma línea, cada uno enfrenta situaciones distintas. Y ahí la contingencia. Entonces requieren formas disímiles de dirección, formas diferentes de dirigirla. Y a este punto hay variables generales de contingencia que hay que tener en cuenta. La primera variable es el tamaño de la organización. Cuando aumenta el tamaño, también hacen los problemas de coordinación. Uno de los grandes inconvenientes que se da en nuestro país, República Dominicana, es posible que en otros países se replique esta situación, es cuando las empresas son familiares y van creciendo tanto y no están preparadas para ese cambio, para esa transición. Entonces comienzan los problemas de servicios, de los empleados, poca productividad. Entonces no se adelantan ante esas contingencias. El administrador del siglo XXI tiene que administrar de forma contingente. La tecnología que nos ayuda a conseguir las metas. Las empresas requieren uso de tecnología, una tecnología que nos permita trabajar esas demandas estructurales de la empresa, que no son la tecnología que a mí me interesa de forma personal, sino lo que se requiere para el buen manejo y productividad de la organización. Los cambios tecnológicos, mucha resistencia al cambio. Todavía hay empresas que se resisten al uso de correo interno para fines de los memorandos y todo eso. Es increíble, pero es una realidad. La incertidumbre ambiental y las diferencias individuales. Todos estos cambios ambientales del entorno, hasta el aspecto ahora de los verdes, de la ecología, todo esto influye también en la empresa. Es difícil predecir todo el entorno, pero hay que estar preparado para esos cambios que tú no puedes controlar. Y un factor prioritario es precisamente las diferencias individuales. Esas diferencias individuales que tú y yo no podemos controlar, que ninguna persona puede controlar, porque es en los individuos, en lo más profundo del interior que está. Entonces, esto incide grandemente en la forma de desempeñarse, de desarrollar, de obtener logros óptimos. Entender eso, entender esas diferencias individuales de cada persona. Vamos ahora a concluir con las siguientes interrogantes. Con esta práctica, para que apliquen lo aprendido. Haga un control de lectura describiendo con sus propias palabras los siguientes cuestionamientos. ¿Qué tipo de centro de trabajo crearía Henry Fayol y Mary Parker y Frederick Taylor? Una técnica matemática cuantitativa puede ayudar a un gerente a resolver un problema de personas. Por ejemplo, cómo motivar a los empleados, cómo distribuir equitativamente el trabajo. Justifique su respuesta. ¿Cómo influyen las tendencias sociales a la práctica de la administración? ¿Cuáles son las implicaciones para alguien que estudia administración? ¿La mejora continua es una piedra angular de la administración total de calidad o la administración de calidad total? ¿La mejora continua es posible? ¿Cuáles desafíos enfrentan las organizaciones
al buscar vías para mejorar continuamente. ¿Cómo manejan los gerentes estos retos? ¿Puede ser útil para los gerentes un enfoque en el que decimos depende de la situación? Analícelo. También aplique lo aprendido con estos postulados. Lea al menos un artículo reciente sobre negocios de cualquiera de los periódicos durante 2 semanas. Toma uno de esos artículos y describe lo que trata y cómo se relaciona con cualquiera o todo de los 4 enfoques de la administración. Elige una empresa con la que tú estés familiarizada y describe la especialización de labores que utilizan ahí. ¿Es eficiente? ¿Eficaz? ¿Por qué? ¿Cómo podría mejorarse? Los principios de administración científica ayudan a ser más eficiente. Tú vas a elegir una tarea de la que tú haces regularmente. Lavar, preparar la cena, hacer compras, cualquier cosa. Tú la vas a analizar y vas a escribir los pasos involucrados para completar dicha tarea. Tú vas a observar si hay actividades que podrían combinarse o ser eliminadas. Tú vas a tratar de encontrar una forma mejor de realizarla. Entonces, la próxima vez que tengas que realizar esta tarea, tú la vas a manejar de manera científica. Y vas a observar si se volvió más eficiente. Sabemos que es difícil esto de cambiar hábitos, pero inténtalo y verás que te va a funcionar. ¿Cómo sobreviven las organizaciones con más de 100 años? Obviamente, han visto ir y venir grandes cantidades de hechos históricos que hablan sobre esto. Coca-Cola, Procter & Gamble, Avon, General Electric. Tú vas a investigar la historia de una de ellas y vas a reseñar cómo ha cambiado esa compañía a través de los tiempos. A partir de esto, con lo que aprendiste, ¿qué podría ayudarte? ¿O cómo podría ayudarte para ser un mejor gerente? Y por último, tú vas a elegir un hecho histórico de este siglo y vas a investigar sobre él. Tú vas a escribir un ensayo en el que va a describir ese efecto que este hecho podría tener sobre cómo se está manejando en los centros de trabajo. Éxito, disfruta de este tutorial. Nos vemos, nos escuchamos en el próximo tutorial, que va a ser referente a la cultura organizacional. Mientras, disfruta repásalo y aplícalo. Que la historia tiene su razón de ser. La historia no es para lamentarnos. El pasado es para aprender de él. Que la pases bien.